Imagina una tierra donde cada grano de arena guarda un secreto, donde las pirámides se elevan como gigantes de piedra y los faraones reinaban con el poder de dioses. Bienvenidos a Egipto, el corazón palpitante de antiguas maravillas y misterios sin fin. En este vídeo, te llevaremos en un viaje épico a través del tiempo, desentrañando la enigmática y fascinante historia de los faraones, los soberanos que moldearon el destino de una de las civilizaciones más impresionantes que el mundo haya conocido. Prepárate para descubrir los secretos de los reyes divinos de Egipto. La historia de los faraones comienza en las riberas del Nilo, alrededor del 3100 a.C., con la unificación del Alto y Bajo Egipto. El primer faraón reconocido fue Narmer, también conocido como Menes, quien fundó la primera dinastía y estableció la capital en Menfis. Narmer es famoso por su paleta, una piedra tallada que muestra su victoria sobre los enemigos del norte. Este artefacto es uno de los primeros ejemplos del arte egipcio y simboliza el comienzo del estado faraónico. La paleta de Narmer no solo es una obra de arte, sino también un documento histórico que nos muestra cómo el faraón consolidó su poder y unió a las dos tierras. La paleta de Narmer, descubierta en Hieracómpolis en 1897, representa al rey como un gigante victorioso, aplastando a sus enemigos bajo sus pies. En un lado, Narmer lleva la corona blanca del Alto Egipto, y en el otro, la corona roja del Bajo Egipto, simbolizando su dominio sobre ambas regiones. Este objeto no solo documenta una conquista militar, sino también la unificación política y cultural de Egipto. Con Menfis como capital, Egipto floreció bajo la dinastía de Narmer. Menfis, situada estratégicamente en la frontera de las dos tierras, se convirtió en un centro administrativo y religioso. Se dice que la ciudad fue fundada por el dios Ptah, el patrón de los artesanos y arquitectos. Los templos y palacios de Menfis reflejaban la magnificencia y el poder del faraón, y la ciudad se convirtió en un símbolo del nuevo orden establecido. Durante la primera dinastía, el arte y la cultura egipcia comenzaron a tomar forma. Las tumbas reales de esta época, conocidas como mástebes, eran estructuras rectangulares construidas con ladrillos de barro y piedra. Estas tumbas no solo albergaban a los faraones y sus familias, sino también a sirvientes y cortesanos que seguirían sirviendo al rey en la otra vida. La vida en la corte del faraón estaba llena de rituales y ceremonias. Los sacerdotes jugaban un papel crucial, asegurando la armonía entre los dioses y el faraón, mientras que los artesanos y escribas trabajaban incansablemente para registrar y glorificar los logros del rey. La administración del reino se organizaba en torno a una burocracia eficiente, con funcionarios que gestionaban todo, desde la agricultura hasta la justicia. La unificación de Egipto no solo fue una hazaña militar, sino también un logro agrícola y económico. Con el control del delta del Nilo y sus fértiles campos, el faraón pudo garantizar el suministro de alimentos y recursos para su pueblo. El Nilo, considerado un don de los dioses, proporcionaba no solo agua para los cultivos, sino también una vía de comunicación y comercio que unía todo el reino. La religión desempeñaba un papel central en la vida de los egipcios. El faraón era visto como un intermediario entre los dioses y su pueblo, responsable de mantener el equilibrio cósmico. Las ceremonias religiosas y los festivales eran ocasiones para fortalecer esta conexión divina y asegurar la prosperidad del reino. Los templos, con sus imponentes pilares y estatuas colosales, eran centros de culto donde los sacerdotes realizaban rituales diarios para honrar a los dioses. Con la unificación también vino la expansión del comercio. Egipto estableció rutas comerciales con sus vecinos, intercambiando productos como oro, cobre y piedras preciosas. Los barcos egipcios navegaban el Nilo y más allá, llevando consigo no solo mercancías, sino también la cultura y la influencia egipcia. Estas relaciones comerciales ayudaron a consolidar el poder del faraón y a enriquecer la nación. Desde las primeras dinastías hasta los más grandes imperios, la historia de los faraones es un testimonio del ingenio y la resiliencia humana. Estos primeros reyes no solo unieron una nación, sino que también sentaron las bases de una cultura que sigue fascinando al mundo moderno. La saga de los faraones de Egipto apenas comienza. La era dorada del Antiguo Egipto, conocida como el Antiguo Reino, se desarrolló entre 2686 a.C. y 2181 a.C., y es famosa por los colosales monumentos que dejaron su huella indeleble en la historia. Este periodo, también llamado la Edad de las Pirámides, abarca las dinastías 3 a 6 y es testimonio del ingenio, la ambición y el poder de los faraones. La historia monumental de las pirámides comienza con Djoser, el segundo faraón de la tercera dinastía. Bajo su reinado, el brillante arquitecto Imhotep diseñó y construyó la pirámide escalonada de Sekare, la primera estructura de piedra monumental en la historia. Esta pirámide de 6 niveles, construida alrededor del 2670 a.C., marcó un punto de inflexión en la arquitectura egipcia y sentó las bases para las futuras maravillas.
El faraón Snefru, fundador de la cuarta dinastía, llevó la construcción de pirámides a nuevas alturas. Durante su reinado, Snefru emprendió la construcción de al menos 3 grandes pirámides, cada una representando un avance en técnica y diseño. La pirámide acodada en Dashur, con su forma inusual, y la pirámide roja, la primera pirámide verdadera con lados lisos, son testamentos de su innovación y perseverancia. Pero fue Keops, hijo de Snefru, quien dejó una de las huellas más duraderas en la historia con la construcción de la Gran Pirámide de Gizeh. Con más de 2 millones de bloques de piedra, algunos pesando hasta 15 toneladas, esta estructura masiva se erige como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La precisión con la que fue construida, alineada con los puntos cardinales y el movimiento de las estrellas, sigue siendo un misterio y un testimonio del conocimiento avanzado de los antiguos egipcios. La meseta de Gizeh no solo alberga la gran pirámide de Keops, sino también las pirámides de sus sucesores Kefren y Micerino. La pirámide de Kefren, reconocible por su revestimiento de piedra caliza en la cima, está custodiada por la Gran Esfinge, una colosal estatua con cuerpo de león y rostro humano, posiblemente modelada a imagen del propio Kefren. Micerino, el último de los grandes constructores de pirámides en Gizeh, optó por una pirámide más pequeña pero elegantemente revestida con bloques de granito rojo. Esta pirámide, aunque más modesta en tamaño, demuestra el continuo compromiso de los faraones con la construcción monumental y su deseo de asegurarse un lugar eterno en la historia. La construcción de estas pirámides no fue tarea fácil. Miles de trabajadores, no esclavos como se pensaba anteriormente, sino artesanos y obreros bien organizados, trabajaban incansablemente durante décadas. Las técnicas utilizadas, que incluyen rampas, poleas y una extraordinaria habilidad en la manipulación de piedras masivas, revelan un conocimiento avanzado de ingeniería y organización. Las pirámides no solo eran tumbas, sino también una afirmación del poder divino del faraón y su conexión con los dioses. En sus interiores, los muros estaban adornados con jeroglíficos y textos funerarios diseñados para proteger al faraón en su viaje al más allá. Los ajuares funerarios, que incluían todo desde muebles hasta joyas y alimentos, fueron cuidadosamente seleccionados para asegurar que el faraón tuviera todo lo necesario en la otra vida. Hoy, las pirámides siguen siendo un recordatorio perdurable del ingenio y la grandeza de los antiguos egipcios. A través de ellas, podemos vislumbrar una civilización obsesionada con la inmortalidad, que veía en estas estructuras no solo monumentos a su poder, sino portales eternos hacia el mundo de los dioses. Las pirámides de Egipto, gigantes silenciosos de piedra, continúan fascinando a millones de personas alrededor del mundo, permaneciendo como un símbolo eterno del esplendor y la ambición de los faraones. Estas maravillas arquitectónicas nos invitan a reflexionar sobre los misterios del pasado y el legado perdurable de una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia. Después de un periodo de decadencia conocido como el primer periodo intermedio, Egipto se reunificó bajo la dinastía 11, dando comienzo al Reino Medio, aproximadamente entre 2055 a.C. y 1650 a.C. Esta era se caracterizó por un renacimiento cultural y político, estableciendo nuevas normas para la estabilidad y prosperidad en la tierra de los faraones. Mentuhot II, el faraón que reunificó Egipto, estableció su capital en Tebas, y fue un visionario que consolidó el poder en una sola figura de autoridad. Su reinado marcó el final del caos y el inicio de un nuevo capítulo de esplendor. Mentuhot II no solo restauró la unidad política, sino que también revitalizó el arte, la religión y la economía de Egipto. Bajo los faraones del Reino Medio, Egipto experimentó una floreciente actividad constructiva. Los faraones de la dinastía 12, como Senusreti y Amenemhat III, impulsaron la construcción de impresionantes templos y fortalezas. Senusreti erigió el famoso templo de Karnak, una de las mayores hazañas arquitectónicas del antiguo Egipto, que se convirtió en un centro religioso crucial. La economía también floreció durante el Reino Medio. El Nilo seguía siendo la arteria vital de Egipto, facilitando el comercio y la agricultura. Los faraones promovieron expediciones comerciales a tierras lejanas como Nubia y Punt, trayendo riquezas y exóticos bienes que fortalecieron la economía y el poder del Estado egipcio. El Reino Medio también es conocido por su rica literatura, que ha llegado hasta nosotros a través de papiros y ostracas. Obras como Las Instrucciones de Ptahhotep y El Cuento del Náufrago reflejan la profundidad intelectual y moral de la sociedad egipcia. Estos textos no solo servían como entretenimiento, sino también como guías de conducta y sabiduría para las generaciones futuras. La vida cotidiana en el Reino Medio estaba marcada por una mayor seguridad y estabilidad. Las clases sociales se volvieron más definidas, con los escribas y artesanos desempeñando roles vitales en la administración y la producción de bienes. Las mujeres también disfrutaron de ciertos derechos, incluyendo la propiedad de tierras y negocios, aunque seguían estando bajo la tutela masculina.
Religiosamente, el Reino Medio vio una evolución en las prácticas y creencias. Los faraones continuaron siendo vistos como intermediarios entre los dioses y el pueblo, pero también hubo un mayor énfasis en la devoción personal y el culto a deidades como Osiris, dios de la vida después de la muerte, cuyo mito se consolidó durante este periodo. Las tumbas y los monumentos funerarios del Reino Medio reflejan una mezcla única de tradición y innovación. Los faraones como Senusret III construyeron complejos funerarios que combinaban elementos de las pirámides del Reino Antiguo con nuevas formas de arquitectura y decoración. Estos monumentos eran no solo moradas eternas, sino también manifestaciones del poder y la piedad del faraón. El Reino Medio, con sus logros en la unificación, la construcción, la literatura y la religión, representa una de las épocas más vibrantes y dinámicas de la historia egipcia. Aunque a menudo eclipsado por las pirámides del Reino Antiguo y los grandes templos del Imperio Nuevo, el Reino Medio sentó las bases para muchos aspectos de la civilización egipcia que perdurarían durante milenios. El Imperio Nuevo, aproximadamente 1550 a.C., 1070 a.C., es conocido como la Edad de Oro de Egipto. Durante esta era, los faraones expandieron sus fronteras y construyeron monumentos que aún hoy asombran al mundo. Este periodo marcó el apogeo del poder, la riqueza y la influencia cultural de Egipto. Hatshepsut, una de las pocas faraonas de Egipto, dejó una huella indeleble en la historia. Su templo mortuorio en Der el Bahari es una obra maestra de la arquitectura egipcia. Gobernó con sabiduría y promovió el comercio, fortaleciendo la economía de Egipto. Bajo su mandato, Egipto vio un renacimiento en el arte y la cultura, y se realizaron expediciones comerciales exitosas a Punt, un reino al sur, conocido por sus riquezas en incienso, ébano y mirra. Tutmosis III, hijo de Hatshepsut, es conocido como el Napoleón de Egipto, debido a sus numerosas campañas militares que extendieron las fronteras del imperio hasta el Éufrates y hacia Nubia en el sur. Su reinado fue testigo de la consolidación del poder egipcio en el extranjero y la acumulación de inmensas riquezas, lo que permitió la construcción de magníficos templos y monumentos en Karnak y Luxor. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, es quizás el faraón más famoso del Imperio Nuevo. Su reinado, uno de los más largos en la historia de Egipto, duró 66 años. Ramsés II es conocido tanto por sus hazañas militares, como por su habilidad para mantener la paz y la prosperidad. Lideró al ejército egipcio en la famosa batalla de Cadés contra los hititas, una de las batallas mejor documentadas de la antigüedad, y posteriormente firmó el primer tratado de paz conocido en la historia. Ramsés II también fue un gran constructor. Su legado arquitectónico incluye el templo de Abu Simbel, esculpido directamente en la roca, y el Ramesseum, su templo mortuorio. Estas estructuras no solo muestran su grandeza, sino también su devoción a los dioses y su deseo de inmortalidad. Sus numerosas estatuas, algunas de más de 20 metros de altura, reflejan su poder y su divinización. Amenhotep III, otro destacado faraón del Imperio Nuevo, reinó en una era de paz y prosperidad sin precedentes. Su reinado es conocido por la diplomacia y las relaciones internacionales, evidenciadas por una extensa correspondencia diplomática con otros reinos. Bajo su mandato, se construyeron los colosos de Memnón y el inmenso complejo del Templo de Luxor, reflejando su divinidad y la gloria de Egipto. El Imperio Nuevo también fue una época de gran devoción religiosa. Los templos de Karnak y Luxor no solo eran centros de culto, sino también de vida social y económica. El Oupet, una de las festividades más importantes, celebraba la unión del dios Amón con su esposa Mut y su hijo Khonsu, simbolizando la renovación de la realeza y la fertilidad de la tierra. Una pieza fascinante del Imperio Nuevo es la aldea de Der el Medina, hogar de los artesanos que construían las tumbas en el Valle de los Reyes. Estos trabajadores dejaron registros detallados de su vida cotidiana, sus creencias y sus disputas laborales, proporcionando una visión única de la vida de la clase trabajadora en el antiguo Egipto. El Valle de los Reyes se convirtió en el lugar de descanso final para los faraones del Imperio Nuevo. La tumba más famosa es la de Tutankamón, descubierta por Howard Carter en 1922, la cual, sorprendentemente intacta, reveló un tesoro inigualable y nos ofreció una ventana al esplendor y la riqueza de la corte real egipcia. El Imperio Nuevo fue verdaderamente la Edad de Oro de Egipto, un periodo de esplendor artístico, arquitectónico y cultural. Los faraones de esta era no solo defendieron su reino de invasores, sino que también llevaron a Egipto a nuevas alturas de poder y prestigio. Su legado perdura en los majestuosos templos y monumentos que aún hoy inspiran asombro y admiración. Uno de los periodos más enigmáticos y revolucionarios de la historia egipcia es el reinado de Akenatón, también conocido como Amenhotep IV. Este faraón, que gobernó durante la dinastía 18, revolucionó la religión egipcia al instaurar el monoteísmo, centrado en la adoración del dios Atón, el disco solar.
Akenatón no solo cambió su propio nombre para reflejar su devoción a Atón, sino que también ordenó la construcción de una nueva ciudad dedicada a su dios. Esta ciudad, llamada Aketatón, hoy conocida como Emarne, fue construida a orillas del Nilo en una región previamente deshabitada. La ciudad de Emarne se diseñó para ser el centro religioso y administrativo de Egipto. A diferencia de otras ciudades egipcias, sus templos estaban abiertos al cielo, permitiendo que los rayos del sol llegaran directamente a los altares, un claro reflejo del culto a Atón. La arquitectura de Emarne era radicalmente diferente, con un estilo más abierto y menos monumental que las estructuras tradicionales. En Emarne, Akenatón y su esposa, la famosa reina Nefertiti, supervisaban la construcción de numerosos templos y palacios dedicados a Atón. Juntos, aparecen en muchas obras de arte adorando al dios Sol, un símbolo de la devoción absoluta de Akenatón a su nueva fe. El arte de la época de Emarne también experimentó un cambio significativo. Las representaciones de la familia real se volvieron más naturalistas y, a menudo, muestran a Akenatón y Nefertiti en escenas íntimas y familiares, algo sin precedentes en el arte egipcio anterior. Este estilo, conocido como el arte de Emarne, rompió con las tradiciones rígidas y estilizadas que habían dominado durante siglos. Sin embargo, la revolución religiosa de Akenatón no fue bien recibida por todos. El clero de Amón, que había sido muy poderoso bajo los faraones anteriores, vio disminuir su influencia y riqueza. La población, acostumbrada a adorar a una multitud de dioses, también se mostró reacia a aceptar el culto exclusivo a Atón. Después de la muerte de Akenatón, su hijo Tutankamón ascendió al trono. Aunque inicialmente fue conocido como Tutankaton, cambió su nombre para reflejar el regreso al culto de Amón, restaurando el antiguo orden religioso. La capital se trasladó de nuevo a Tebas y los templos dedicados a Atón fueron abandonados o destruidos. Tutankamón, aunque joven y con un reinado breve, jugó un papel crucial en la restauración de las antiguas tradiciones. Su tumba, descubierta casi intacta en el Valle de los Reyes en 1922, nos ha proporcionado una visión sin precedentes de la vida y la muerte en el antiguo Egipto. El intento de Akenatón de transformar la religión egipcia fue uno de los experimentos más audaces de la historia. Aunque su revolución monoteísta fue breve y controversial, dejó una huella duradera en el legado cultural y religioso de Egipto. El hereje de Emarne, como a veces se le llama, sigue siendo una figura fascinante y divisiva, cuyo reinado plantea preguntas sobre el poder, la religión y la resistencia al cambio. Akenatón y su visión de un solo dios Sol continúan siendo objeto de debate y estudio, un capítulo intrigante en la vasta y rica historia de los faraones de Egipto. Su legado nos recuerda que incluso en la eternidad, la innovación y la transformación pueden dejar marcas indelebles en la historia de la humanidad. El último periodo de esplendor de Egipto terminó con la dinastía 20. Los años siguientes vieron a Egipto fragmentarse y ser invadido por varios pueblos extranjeros, incluidos los asirios y los persas. Durante este tiempo, la estabilidad y la cohesión que una vez definieron a Egipto comenzaron a desmoronarse. La invasión asiria en el siglo VII a.C. fue un golpe devastador. Bajo el rey Asurbanipal, los asirios saquearon Tebas y tomaron prisioneros, dejando una cicatriz profunda en la memoria colectiva de Egipto. La gran capital, una vez próspera y vibrante, fue reducida a ruinas. El dominio asirio fue seguido por el breve pero impactante control de los persas. En el 525 a.C., Cambises II de Persia conquistó Egipto y se declaró faraón, marcando el comienzo de la dinastía 27. Durante este periodo, Egipto fue gobernado como una satrapía del vasto imperio persa. Bajo el gobierno persa, muchos egipcios se sintieron alienados. Las antiguas costumbres y la religión se vieron amenazadas, y aunque los persas respetaron algunas tradiciones, el sentimiento de ocupación nunca desapareció. La resistencia local eventualmente llevó a breves periodos de independencia, pero la gloria pasada de Egipto parecía cada vez más lejana. En el 332 a.C., un nuevo conquistador llegó a Egipto, Alejandro Magno. Visto por muchos como un liberador, Alejandro fue recibido con júbilo y proclamado faraón. Fundó la ciudad de Alejandría, que rápidamente se convirtió en un centro de cultura y conocimiento, atrayendo a sabios de todo el mundo antiguo. Alejandro no vivió lo suficiente para consolidar su control, y tras su muerte, sus generales se dividieron el imperio. Ptolomeo, uno de sus generales, tomó el control de Egipto y estableció la dinastía ptolemaica. Este periodo, aunque helenístico en su administración, intentó mantener vivas las tradiciones egipcias. El último gran intento de restaurar la gloria de Egipto llegó con Cleopatra VII. Intelectual y astuta, Cleopatra se alió primero con Julio César y luego con Marco Antonio, intentando consolidar su poder y proteger a Egipto de la expansión romana.
Sin embargo, tras la derrota en la batalla de Actium en el 31 a.C., sus esfuerzos fueron en vano. Cleopatra es recordada no solo por su belleza y su inteligencia, sino también por su trágica lucha por la independencia de Egipto. Con su muerte en el 30 a.C., Egipto fue anexado por Roma y se convirtió en una provincia del imperio. Así, terminó la era de los faraones, y comenzó un nuevo capítulo en la historia de Egipto bajo el dominio romano. El declive de Egipto como una nación independiente marcó el fin de una era, pero el legado de los faraones perduró. Sus monumentos, arte y cultura siguen siendo una fuente de fascinación e inspiración. La historia de su ascenso y caída es un recordatorio de la grandeza y fragilidad de las civilizaciones. La historia de los faraones es un relato de grandeza y decadencia, de innovación y tradición. Estos reyes dioses no solo construyeron monumentos que desafían el tiempo, sino que también dejaron un legado cultural y espiritual que aún resuena en el mundo moderno. Egipto, tierra de los faraones, sigue siendo un eterno símbolo de misterio y maravilla.